Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Les doy la bienvenida a los que estén aquí, los que nos están viendo sobre Iglesia Virtual y los que están oyendo bajo Embassy Radio. Si toman sus Biblias, amén, vamos a estudiar. Yo quiero que pongan mucha atención. Amén. Hemos estado hablando de liberación y veo que el enemigo ha atacado muy feo durante este tiempo, pero él está vencido. Amén. Pero la cosa es que noté, y quiero que oigan los que están aquí, los que nos están oyendo y los que nos estén oyendo y sintonizando por Embassy Radio. La cosa es que no hemos aprendido a pelear. Amén. Un siervo de Dios tiene que aprender a pelear. Hemos estado enseñando falsedades que él ya ganó la victoria. Sí, él ganó la victoria, nos ganó la salvación, el derecho a la salvación. Pero nosotros tenemos que pelear para poder vencer al diablo en nuestras vidas. Amén. Para hacer esto tenemos que conocer la verdad. Amén. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que orar. Y tenemos que ser guiados por su Espíritu. Pero vamos a Gálatas. Amén. Vamos a ir a Gálatas 5, empezando en el 16 al 21. Muchos creyentes, o casi todos los creyentes, tienen una de dos cosas que creen. Creen que ya no hay opresión y posesión diabólica. Amén. Eso es más común en los que creen en una vez salvo, siempre salvo. Y otros van al otro extremo y le dan la culpa, le echan la culpa al demonio de todo. Amén. Eso se llama boxeando con sombras. Porque no sabemos la verdad. ¿Has boxeado con una sombra? Te mueves para que la sombra se mueva. Nunca puedes darle esa sombra. Nunca puedes atinarle. Nunca puedes vencerla porque esa sombra eres tú. Amén. Es una reflexión de ti, de la oscuridad. Y muchos de nosotros nos hallamos boxeando con sombras, cosas que no existen. Amén. Porque realmente no existen. Amén. En Gálatas 5, 16 a 21 dice así. Amén. Quiero estar bien claro en lo que voy a decir. Amén. No todo es un demonio. Y hay muchos demonios que no existen, que la gente dice que están allí. Tenemos que estar bien claros. Ahora, si algo no está en la Biblia, ¿qué es? No es de Dios. Amén. No es la verdad. Si algo no está en la Biblia, ¿de dónde salió? Mucha de la enseñanza que están creyendo en las iglesias ahorita es del Kabbalah. El Kabbalah le nombra demonios y nombra ángeles. Y dice así en Gálatas 5. Amén. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Pero miren lo que dice. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Miren lo que dice. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué dice ahí? Obras de la carne. No dice demonios, dice obras de la carne. Amén. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como yo os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero que estén bien claros en esto, porque a veces yo he oído a personas que tratan de echar el espíritu de lujuria que no existe, es una obra de la carne. Que tratan de echar el espíritu de brujería que no existe, es una obra de la carne. Que tratan de echar demonios que no existen y están peleando con sombras. ¿Es la Biblia lo que crees, sí o no? ¿De dónde oíste estas enseñanzas falsas que echan cosas que no están ahí? ¿De dónde la agarraste? Si no se menciona en la Biblia. Hemos hecho un estudio conciso estas últimas semanas. Hablamos de opresión. Hablamos de cuando el enemigo te opresiona, es pucharte para abajo. Hablamos cuando el enemigo te posee. Y hablamos de varias cosas que abren puertas. Hablamos de maldiciones, de iniquidades. Pero ahora quiero que vean la verdad. Y esto ha dado excusa al cristiano por sus acciones. Es que el diablo me hizo que lo hiciera. Pero no es el diablo, eres tú. Tienes que tomar responsabilidad por tus fracasos y tus pecados. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Se para arriba, toma responsabilidad y se arrepiente de lo que ha hecho. Amén. Pero
sí hay demonios. Les voy a decir, hay 16 listados que se llaman hombres fuertes que pueden atar a un hombre. Amén. Y vamos a hablar más de eso en un ratito. Pero ¿de dónde sacan el demonio de nicotina? No existe. El demonio de alcoholismo no existe. El demonio de brujería no existe. Estas son mentiras. Amén. Y ellos inventaron mentiras y propagaron mentiras. Y porque se oye bonito, es bien fácil darle la excusa a un demonio. Es muy difícil tomar responsabilidad. Amén. Cuando tú ves la realidad de la cosa, ves la necesidad de pelear para ser libre. ¿Has tenido un pájaro, un perico, un periquito? Lo pones en una jaula. Y si ese periquito nunca ha estado en una jaula, ese perico hace todo lo imposible para escapar. Se muere tratando de escapar. Pero si es uno que está enjaulado y nació enjaulado, la jaula es su casa y ahí quiere quedarse. Es lo mismo con unos cristianos. Ellos nunca han experimentado ser libres de cosas y se quieren quedar enjaulados. Amén. Pero voy a dar más de eso en un tiempo. Estaba hablando de la Cábala. La Cábala, para que sepan, es el libro de magia negra de los judíos. Si tú crees cosas que dice allá adentro, tú estás creyendo magia negra. Le gusta mencionar a ángeles y demonios, los nombres. A mí no me importa cómo se llama el demonio, échalo para afuera. No es esencial ese demonio a la salvación de la persona. La cosa que tenemos que hacer es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aprendimos la semana pasada que la verdad ultimata es conocer a Cristo, porque Él es la verdad. Él nos hace libres cuando lo aceptamos, y aquí está la clave, cuando rendimos nuestra voluntad a Él. El primer punto que quiero decir es, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. En 2 Corintios 3:17 dice así a 18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hay mucha gente que lee esto y lo pasan. Dicen que somos nacidos y somos hechos en su imagen, pero aquí dice que somos transformados a su imagen. Obviamente no estamos nacidos en su imagen, estamos nacidos en pecado, es otro sujeto. Pero aquí dice, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Me pregunto, si no estás libre, ¿te has rendido tu voluntad a Dios? Si no estás libre, ¿está el Espíritu de Dios ahí? Porque el Espíritu de Dios no puede estar en el mismo lugar donde hay un demonio. No va a dejar el enemigo que entre y te posea si está ahí. Amén. Vemos que donde el Espíritu de Dios habita, también hay transformación. Amén. Aunque sea chiquita, hay transformación hacia la imagen de Dios. Y habla aquí de gloria en gloria, está hablando de victoria en victoria. Cada cosa que nos pase, donde fallemos y nos levantamos otra vez, se llama testimonio. Amén. Pero cuando venga el diablo con el mismo truco, si te sigues cayendo al mismo truco, entonces no estás libre. No está el Espíritu de Dios ahí. Pero si el enemigo me trica una vez, posiblemente 2 veces, la tercera no va a ser lo mismo. Tenemos que ponerle la línea al diablo. Como Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Amén. En Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Quiero que oigan esto. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompéis todo yugo. Este es lo que el Señor escogió. Hay gente que dice el ayuno. Bueno, para unos hacen el ayuno de Ezequiel, otros el ayuno de sabe quién, otros el ayuno de sabe que el jugo, se cortan el pan, ya no quieren oír el radio, no quieren ver televisión, hacen diferentes tipos de ayuno. Pero aquí el Señor escogió un ayuno para nosotros. Eso significa que nos dio la autoridad con ese ayuno para ser más espirituales. Primero dice que desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es eso? Esas son las cosas que nos detienen de servirlo. Las cosas que están atándonos pueden ser carnales, pueden ser espirituales. Hablamos hace unas semanas de soul ties, son ataduras con personas en nuestro pasado. Pueden ser ligaduras familiares, pueden ser ligaduras a vicios. Él nos da autoridad de quebrar esas cosas. Ese es el ayuno. Si quieres dejar ir lo que amas, posiblemente amabas tomar. Ese es ayuno para ti, cortar esa ligadura. Soltar los cargos de la opresión, las cosas que nos puchan para abajo, que nos opresionan, que nos destruyen, que nos hacen pensar, que nos dan estrés. Esas cosas, el Señor quiere soltar esas cargas de ti. Y te da la autoridad para hacerlo.
dejar ir libres a los quebrantados. ¿Qué significa eso? Bueno, hay mucha gente que camina por este mundo quebrantados de corazón. Pero cuando un espíritu está quebrantado, hay una tristeza. Entra la depresión, entra una tristeza bien fea. Y el Señor nos da la autoridad para nosotros poder quebrantar esas cosas adentro de nosotros. Para que podamos ayudar a otros, tenemos que primero tomar autoridad de lo que nos está afligiendo a nosotros. Amén. Romper yugos. Lo que nos ata, dije la semana pasada, el yugo es lo que nos ata, lo que nos posee, lo que nos tiene detenidos. Amén. Y cuando empezamos a tomar ese ayuno que el Señor escogió, hallamos una cosa que es interesante. Vamos de la esclavitud a ser siervos. Hay mucha gente que todavía son esclavos, no son siervos. Amén. Éxodo 9:1. El Señor le dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El enemigo ya fue dado noticia por Jesucristo. Deja ir al pueblo de Dios. Déjalos ir, ¿para qué? Para que nos sirva. Uno de los problemas más grandes es que no sabemos cómo servirle. Todavía nuestra mentalidad es una de esclavitud. Una mentalidad que no está bien. El Señor dijo que quería que su pueblo fuera libre. ¿Para qué? No para continuar a pecar, no para continuar haciendo cosas malas, pero para que los sirvamos. ¿Cómo le podemos servir si no somos buenos testimonios? Si no ven libertad de nosotros, si no ven que hemos cambiado la manera que hablamos, cómo actuamos. Aquí el Señor quiere que seas libre para que los sirvas. Amén. No para que continúes haciendo las cosas que estabas haciendo. Gloria a Dios. Faraón, él entendía muy bien lo que nosotros no entendemos. Nosotros tenemos que entender eso este día. Faraón entendía que esos esclavos estaban forzados a trabajar contra su voluntad. El diablo sabe si te tiene esclavizado a una cosa, sea a cigarros, sea a tomar, sea mujeres, sea hombres. Tú eres esclavo y estás forzado a hacer esas cosas porque tú no tienes control de ti mismo. Él sabía que Dios quería un pueblo que lo iba a servir porque lo amaban. Óyeme bien. Él entendía que Dios quería siervos dispuestos. ¿Ves? Un esclavo no tiene ninguna otra oportunidad, no tiene chance. Él ya es esclavo. Pero un siervo tiene decisiones que hacer. Amén. Y por esta razón, Faraón endureció su corazón. Él entendía lo que nosotros no entendemos este día. Tenemos que pelear. Tenemos que tomar control de nuestras vidas. He oído que cada persona tiene dominio propio, tiene voluntad para hacer lo que ellos quieran. Tiene free will, libertad en su voluntad. Y eso a un punto es verdad si no eres esclavo. Porque si eres esclavo ya no tienes dominio propio, ya no tienes libertad de opinar. Porque lo que tú no quieres te controla. ¿Por qué es que la iglesia ha dicho el demonio de lujuria, hay que decir? Lust. Porque ahora, si ves pornografía, haces cosas lascivias, haces cosas perversas, te quieren orar por ti para sacarte un espíritu, ¿de qué? De lujuria. Un espíritu perverso posiblemente. Pero eres tú, que eres esclavo a ese pecado. No es un demonio que te esclavizó. El demonio nomás te puso ideas en tu cabeza y tú te metiste, te esclavizaste, te pusiste tu propia cadena. Amén. La otra cosa es esta. Israel habían nacido esclavos. Quiero que me oigan. Desde el momento que nacían, amén, fueron opresionados y poseídos por esclavitud. Tenían, no sé qué es en español, taskmasters que les golpeaban si no hacían el trabajo. Desde niños, amén, estaban siendo tormentados. ¿Y qué es la primera cosa que hicieron cuando salieron de Egipto? Querían regresar. Querían regresar. ¿Qué es la cosa cuando Dios te salva, te hace libre, te ama, te enseña cuánto te ama? La primera cosa que quieres hacer cuando ya no estás ahí o cosas te van mal, quieres regresar. Amén. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué dice sujetos? Porque nos sujetamos nosotros a ese yugo.
Pero aquí dice que tenemos que estar firmes. Esa palabra firme no significa que nomás te vas a parar ahí. Significa que vas a detener con todas tus fuerzas esa libertad. Amén. Que vas a pelear con todas tus fuerzas esa libertad. Estos esclavos que eran esclavos, ahora hombres libres, querían regresar a la primer seña que había un problema. ¿Por qué? ¿No se han hecho la pregunta por qué? Cada vez que renegaban, era por una razón y querían ¿qué? Regresar a Egipto. Cada vez. Igual a nosotros, algo nos va mal, queremos renegar, regresar al mundo. Nunca habían tenido experiencia de ser libres. Quiero que me oigan. Nunca habían tenido la experiencia en 400 años de ser libres. Y todo este pueblo tenía la mentalidad de esclavitud. Es lo que el diablo ha puesto en esta humanidad. Nos ha dado la mentalidad de esclavitud. Nos esclavizamos a cualquier cosa que nos guste. Amén. Bien crecido y oído de Dios. Amén. Pero sobre el tiempo su corazón se endureció y se hizo frío. ¿Por qué? Por las mismas razones que nosotros este día. Nacimos en pecado, esclavizados al pecado. Oímos que hay un Dios. Y oímos que regresa por su pueblo. Pero el tiempo pasa. Y gente se enfría. Nunca han conocido ser verdaderamente libres. En su corazón de ellos, no verdaderamente creen que ese Dios regresa. No sabían cómo vivir como hombres libres. Físicamente querían regresar a Egipto, pero sabían que espiritualmente iban a ser tormentados y esclavizados otra vez. ¿Qué estaban diciendo? Queremos nuestros demonios para atrás. Amén. ¿Entiendes lo que estaban diciendo? Queremos nuestros demonios para atrás. Amén. Mateo 12, 43 a 45. Esta es la escritura más de este estudio. Ahora sí puedo predicar. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, vacía, adornada. Entonces va y consigue otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, moran allí. Y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiero que vean primero, el demonio se fue del hombre, buscando descanso, en lugares secos. Primero entiendan, el demonio no salió porque quería salir. Alguien más poderoso lo echó, que es el Señor Jesucristo. Amén. El demonio se fue. Amén. ¿Y qué fue? Fue caminando, buscando lugares secos. ¿Qué significa? ¿Qué es un lugar seco? Un lugar seco es un lugar desolado. Amén. Un lugar que no ha sido todavía lleno o hecho soft. Agua echada del Evangelio de paz. Un lugar seco es una persona que no conoce a Jesucristo, que anda en el mundo todavía, que no entiende. Amén. Ese demonio se fue buscando otro lugar donde vivir. Amén. Y cuando ese demonio salió, siempre habla de demonios viviendo en el desierto. Amén. Dice que el desierto es una habitación de demonios en Isaías. Y está buscando descanso. El descanso de un demonio no es como el de nosotros. Nosotros vemos el océano y estamos a paz. Vemos los árboles, estamos a paz. Vemos la creación de Dios. Él fue el lugar más feo que podía hallar. Un desierto donde no hay ¿qué? No hay vida. Amén. Él fue buscando descanso en un lugar que no hay vida, donde no hay nada de seña de Dios, no más cosas secas, destruidas, desoladas. ¿Qué busca el demonio? Busca un lugar donde él pueda estar a paz. Amén. ¿Y qué haya? Nada de descanso. Porque no hay ningún lugar, quiero que oigan, no hay ningún lugar en este universo, en esta creación, donde no haya recuerdo de Dios. Y ese demonio empieza a pensar. No hago descanso, no estoy destruyendo nada. Y empieza a pensar en regresar. ¿Y qué dice? Voy a regresar a mi casa. Quiero que oigan ahí.
Dijo, voy a regresar a mi casa. ¿Por qué? Porque el hombre, él había destruido a ese hombre. Y ese hombre ahora era la casa del demonio porque el demonio había destruido su vida. ¿Entienden? Y decide ir para atrás del lugar donde el Señor lo había echado. Habla ese demonio como que se fue voluntariamente, ¿verdad? Pero cuando regresa, halla la casa vacía. Primera clave, no estaba el Espíritu Santo. Porque ese demonio nunca pudiera haber entrado si el Espíritu Santo estuviera ahí. No haya el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Amén. No haya la verdad. No haya la gracia. No haya la sabiduría de Dios allí. No haya ni a una persona que sepa que está siendo atacado otra vez por un demonio que diga, Señor, ayúdame. No haya a nada de Dios. Pero sí haya la casa limpia, barrida. Y cuando usted ve eso, usted ve una casa, se ha metido en una casa que ya está preparada, nomás abre la llave y entra y está vacía. Okay. Eso es lo que el demonio encontró, una casa lista para la habitación de él. ¿Por qué? Porque este hombre nunca dejó que el Espíritu Santo entrara. Empezó a arreglar las cosas para que entrara el Espíritu Santo. Empezó a prepararse, limpió su casa. Pero lo que hacemos en nuestro propio poder nomás nos puede llevar hasta un cierto límite. Amén. Lo que sí hay yo es una casa que limpia. Amén. Adornada de afuera. Con un sign que dice, welcome home. Amén. Bienvenido a casa. Amén. El pecador, este hombre, no había sido afectado por nada de lo que se le había hecho a él. Nomás con el hecho que un demonio se fuera, es lo suficiente para que cualquier persona cambie. Amén. Y esta persona nunca cambió. En vez, él seguía en su pecado. Y entró con 7 otros demonios. ¿Sabe usted qué significa el número 7? Significa el número de compleción. Una cosa, ¿le cumpliste a Dios o le cumpliste al diablo? Pero es el número de compleción. Había sido perfeccionado lo que el hombre quería. La perfección de que iba a ser un siervo de Dios o la perfección de que iba a ser un siervo del diablo. Amén. Dice que tuvo espíritus más malos que él. ¿Verdad? Yo no sabía antes que había niveles de maldad en los demonios, pero veo que sí. Pero no tuvieron ningún problema entrando. Dice que nomás entraron. No hubo ninguna guerra. No se lista que el hombre dijo, te rebuco en el nombre de Jesús. No había ningún conflicto. Era fácil. Amén. Este hombre no había aceptado a Dios completamente. Y la condición después era peor de la primera. Porque los diablos eran más fuertes. Y leí esta historia y cuando la leí la primera vez realmente me entristeció el corazón. Porque los que hemos fallado somos la iglesia. Los que hemos fallado somos los líderes de la iglesia. Sí, hay responsabilidad en ese hombre de actuar. Pero si una persona verdaderamente sabe la verdad y sabe lo que es ser poseído y sabe el castigo que viene con el juzgamiento, nunca se alejarían de Cristo y nunca dejarán al diablo entrar otra vez. Pero vamos a hacer matemáticas simples. El primer demonio se fue, vino con 7. La persona fue a la iglesia, amén. Le echaron 7 demonios, se fueron, amén. La siguiente semana, ahí viene otra vez poseído. Con 7 ahora. El siervo de Dios dice, ok, vamos a orar y ¡pum! Van los 7 para afuera. Ahora, viene el tercer semana. ¿Cuántos demonios vienen? Matemática simple. 7 más 7 es ¿cuánto? 49. 7 más 7 es 49. 14. 7 más 7. 7 times 7 es 49. Por 7. Amén. 7 times 7 son 49. So, el hombre se va a la tercera semana, va feliz porque va libre. Amén. Viene la cuarta semana. Y 49 más 7 es ¿cuánto? 200 algo. No hagan las matemáticas. Amén. So, este hombre se sigue haciendo peor y peor y peor. ¿Por qué? ¿Por qué yo pregunto? Bueno, para empezar, no estaba el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién falló allí?
hemos creído herejía tras herejía tras herejía y no hemos chequeado la palabra de Dios. Yo no veo ningún lugar, si posiblemente alguien ahí me puede enseñar, donde Cristo tuvo que orar 2 veces por una persona poseída. Yo no veo que ninguno de los apóstoles o profetas tengan que haber orado 2 veces por una persona poseída. Porque cuando Dios te hace libre, eres libre. Amén, amén. Amén. Pero la iglesia ha fracasado, ha fallado. Los siervos de Dios han fallado porque creen opiniones de otra gente. Este hombre, yo he visto este caso vivo en personas donde por 30 años han seguido yendo a la iglesia, cada día oran por ellos, cada día son peor y peor y peor, porque el ministro no ha entendido el concepto. Vienen 7 más 7 o 7 más 7 y más 7 y al último hay millones de demonios afligiendo esa alma. El demonio se va mientras el siervo de Dios está ahí, pero ¿qué dice? ¿Regresa con cuántos? 7. Hemos fallado a llevar a estas personas al Señor Jesucristo. Si usted lee las historias, cuando vieron al demoniado, ¿dónde estaba? En los pies de Cristo. Se supone que ya lo había recibido porque estaba adorando a Cristo. Amén. Usted ve las historias, cada uno de ellos recibió a Cristo. La única que no veo récord que no recibió a Cristo fue la mujer de espíritu de adivinación que estaba siguiendo a Pablo diciendo, estos hombres son los que les van a llevar a la salvación. Amén. La segunda cosa es que no veo donde oran por que esa persona reciba el Espíritu Santo. No veo donde les den la discipulación enseñándoles cómo pelear. Esa pobre persona que se va, no entiende. Sale de la iglesia e inmediatamente el demonio trata de regresar con pensamientos, con actitudes, con vicios. Amén. Y esa persona no sabe. Ya si fuiste advertido y sabes la verdad, no tienes ninguna excusa. Amén. Pero si no sabes, lo sabes hoy. Y la iglesia nunca les enseñó cómo pelear. Si el demonio me ataca a mí ahorita, yo sé qué hacer. Yo sé de orar, yo sé de ayunar, yo sé de rebucarlo en el nombre de Jesús, yo sé de separarme en mi fe. ¿Y ustedes? ¿Corren a un pastor o a alguien que ore por ustedes? En vez de decir, Señor Dios, Padre mío. Él es el único que necesitan. Amén. Porque si están conectados con Él, ¿saben lo que pasa? ¡Pum! Inmediatamente responde. Amén. Porque uno de sus hijos está bajo ataque. Amén. Él dice que camina con nosotros de hoy hasta la eternidad. Y Él dice, uno de mis hijos está bajo ataque. Inmediatamente responde. Amén. Posiblemente te dejes que sufras poquito. Porque a veces hacemos poquito. Nos está atacando el diablo y oro mañana. Le voy a llamar al pastor. Le voy a llamar a aquel. Y a veces nuestra cabeza dura no entiende que es cosa que el Señor nos está dejando pasar por una razón. Pero voy a llegar a eso en un momento. Mateo 12, 28 a 29 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Ustedes han visto que demonios salen cuando yo oro por las personas. Eso ha pasado por muchos años. Mira lo que dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Usted ponga su nombre allí. Si tú, ¿cómo te llames? Por el Espíritu de Dios echas fuera demonios. Mira lo que dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Entienden? Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Lo que está diciendo aquí es, si el Espíritu de Dios está dentro de ti, ¿cuál demonio va a entrar? Si tú estás moviéndote por el Espíritu de Dios, ese demonio ya está atado. Tú eres el que lo desatas. Dice en Mateo 18, 18 que lo que tú ates aquí en la tierra está atado en el cielo. Amén. Amén. Y lo que tú sueltes en la tierra está suelto en el cielo. Si tú le das la autoridad a ese demonio que esté suelto, él va a destruir tu vida. Amén. Ahora voy a llegar a lo que prometí. En Jueces 3, 1 a 4. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel. Quiero que oigan. Estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Yo digo, soy valiente de decir que posiblemente muy pocos que me están oyendo en este momento han verdaderamente peleado.
Amén. Y menos metidos en una guerra espiritual. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese a la guerra. Amén. Para que la enseñen a los que antes no la habían conocido. El Señor dejó los 5 príncipes de los filisteos. Ahí va para un segundo. El Señor dejó que hubiera enemigos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel aprendiera a pelear. ¿Sabe usted que los demonios nomás están acá afuera para que usted aprenda a pelear? Esa es la única razón que el Señor los deja caminar con tanta libertad ahorita, para que tú aprendas a pelear. Porque viene una batalla bien grande. Amén. Y interesantemente, si tú ves aquí, dejó a los filisteos que eran ¿qué? Un aprobio a Israel. Dejó a los cananeos, a los sidoneos, a los heveos que habitaban en el monte de Líbano, que desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hama. Todo esto es el Medio Oriente. Y fueron para probar con ellos a Israel. Quiero que oigan. Para ver si obedecieran a los mandamientos de Jehová, el que había dado a sus padres por mano de Moisés. Cuando el enemigo viene y te ataca, te viene y te opresiona, ¿es para qué? Piénsalo, ¿para qué es? Para que tú aprendas a pelear. Para ver si vas a obedecer a Jehová. ¿Entiendes? Si el enemigo viene y te ataca y tú te acobardas y corres, no estás aprendiendo a pelear, estás aprendiendo a huir. Si tú quieres regresar a Egipto cada vez que el enemigo te ataca, tú eres esclavo. Pero si tú aprendes a pelear, eres siervo. La cosa interesante es que este pueblo también fue testeado así. ¿Para qué? A ver si podían ellos o iban a obedecer al Señor. ¿Vas a obedecer al Señor? Dice que así va a ser esta generación malvada. ¿Qué es el problema con esta generación? Resiste la convicción del Espíritu. Número 1 problema. No quieren oír lo que el Espíritu les está diciendo. ¿El Espíritu les dice algo? Aléjate de mí, Satanás. La primera cosa que dicen. Oh, no, eso no es Dios. Oh, no lo recibo, hermano. Amén. No, Dios me tiene que decir a mí. Yo he oído todas las excusas de un montón de gente. Nunca pueden admitir que es el Espíritu Santo hablándoles a ellos. Dice, resisten la convicción del Espíritu Santo y el Evangelio de Dios. Le he preguntado a la gente qué es el Evangelio. Muchos cristianos no saben. Es las buenas nuevas. ¿Qué? Que tienes esperanza por medio de Jesucristo. Están resistiendo esa esperanza. No ven a Jesús como la única forma de salvación. Buscan la salvación en todo mundo menos en Jesús. En vez de hacerse más sabios y mejores, se hacen 7 veces más tarugos, voy a decir. Y sí lo dije. Tarugos. Es una tarugada poner una estatua, orarle y decir, este es mi Dios. Va a salvarme. Deje agarrar un martillo a ver cuánto se salva ella misma. Amén. Es una tarugada saber que Dios te está hablando y decir, no recibo eso. Amén. Es una tarugada pensar que sabes mejor que la palabra de Dios y en oír opiniones de hombres y después argumentar por 1 hora y no hallar ni una escritura apoyando lo que tú dices. Eso se llama orgullo. Cuando el Señor habla, Él habla con consecuencias atadas. Oigo a estos pseudo profetas que prometen prosperidad. Amén. Voy a prosperar. Bendiciones. ¿Sabe usted que todos los profetas hablaban con consecuencias? Si haces esto, el Señor te va a bendecir, pero si no. Amén. Cuando nosotros vemos estas cosas, nosotros debemos de ver que hay cosas atadas. ¿Qué pasa con idolatría? Si lo vimos hace ratito, la idolatría es atada ¿a qué? A pecado de la carne. Amén. Si tú lo notas, hay demonios atados a ídolos. Amén. Porque es el espíritu de celos, porque ese ídolo está robándose la adoración que le pertenece a Dios. ¿Sabías tú eso? Hay demonios atados a falsos profetas, que es el espíritu de anticristo, o posiblemente perversión, o los dos. Amén. Y nosotros vemos estas cosas y no entendemos. Dice la palabra de Dios que nos recuperemos de la atadura del diablo que nos agarra a su voluntad.
¿Qué significa? Cuando el Señor nos hace libres y el diablo viene, es nuestro deseo de hacer la voluntad del diablo. Es tú queriendo hacer esas cosas. ¿Sabes que estás en problemas cuando a ti te gusta hacer lo que estás haciendo? No te importa ya lo que diga la palabra. No te importa ya lo que diga el Señor. Tú quieres hacerlo porque tú lo quieres hacer. Amén. Eso se llama esclavitud. Y eso es también rebeldía. Amén. Este tipo de gente en este tiempo se hacían tan malos. Era el tiempo antes de la caída del templo judío en ese tiempo, cuando Roma lo destruyó. Y los judíos se hicieron bien malos, bien malos. Golpeaban a otra gente, hacían discriminación contra otras personas, hicieron un montón de pecados. Hay tanto que no quiero decir. Pero lo que pasó es que los diablos, they overran them. Usted ha visto una infestación, había una infestación de diablos en ese pueblo, porque ellos se hacían peor y peor y peor, y ellos no podían ver que Dios ya no estaba con ellos no podían entender, y se hacían peor, y había posesiones en todas partes. Si usted ve en este mundo ahorita hay posesiones por todas partes, están jugando juegos los niños y por todas partes se están manifestando. Estamos en un tiempo como igual de ellos, iban a la ruina y no se podían recuperar. Este mundo ahorita va a la ruina y no se puede recuperar. Y la iglesia está siguiendo. No se pueden recuperar. Pero yo tengo buenas noticias para todos. Yo conozco a un Dios que puede arreglar todo. Sí, gloria a Dios. Efesios 6, 10 a 19 dice. Voy a hablar de la armadura de Dios un segundo. ¿Por qué piensas que Dios te dice a ti que pelea la buena batalla de la fe? ¿Por qué piensas que Dios te dice que un buen soldado no se mete en las cosas del mundo? A Timoteo le dijo, no te enredes en las cosas del mundo, pero agrada al que te llamó a ser soldado. ¿Por qué crees que te dice que nuestra guerra no es contra potestades? Bueno, aquí lo voy a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿A poco te dice que tomes la armadura para que te quedes ahí, sentado en el banco? La iglesia de Dios son calientabancos, no son guerrilleros. Mi Señor es un guerrillero. Y aquí está hablando a una iglesia directamente. Mira, este es el enemigo. Y para que tú puedas pelear con este enemigo, tú tienes que vestirte en la armadura de Dios. Y cuando veo esto, tengo que decir que no está pasando. La iglesia ha creído mentiras, opiniones. Estamos enseñando opiniones y mentiras. Amén. Dice, miren lo que dice. Para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día que fallas. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad te hace libre. Amén. Y vestidos con el corazo de justicia. Y calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Ahora leí esto. ¿Cómo puedes vencer al diablo y todas sus acechanzas? Muchos cristianos ignoran lo que está pasando. Otros son como ese hombre que siguen queriendo recibir liberación, pero nunca quieren cambiar. Muchos están vestidos en la armadura de Dios, pero no hacen nada. Noten que dijo Pablo al fin, para que él pudiera abrir su boca con denuedo. Tenemos que tomar nuestra autoridad en Cristo.
Conocemos quién es el enemigo. Conocemos qué es lo que tiene que pasar, pero tenemos que limpiar nuestra mente de las mentiras del diablo. Tenemos que parar de creer las opiniones de hombres. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que tener una relación con Jesucristo. Tenemos que empezar a buscar la verdad. Cuando fueron el pueblo de Israel de esclavitud a servidumbre, no sabían qué hacer. Amén. No entendían qué tenían que hacer. Cuando el demonio se le fue echado para afuera, nunca se llenó con Dios. Nunca aprendió la verdad. El enemigo sabe a los que son de Dios. Él conoce, porque ve el Espíritu Santo adentro de ti. Veo un gran problema en este momento que nosotros, la iglesia, tenemos que parar. Voy a ser bien honestos con todos. Esta es la palabra de Dios. Yo no soy la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y Cristo es el verbo. Amén. Esta tiene la verdad. Yo tengo que leer esta palabra, buscar la verdad para poder decirla. Esta es mi imaginación adentro. Hay muchos que imaginan cosas que contradicen esto, y en vez de enseñar esto, enseñan lo que la imaginación dice. Tenemos que discernir, estudiar y ser verianos, porque el diablo anda caminando a ver quién puede destruir. Un león no ataca. Quiero que oigan, un león no ataca nomás porque quiere. Tiene que ser provocado o tiene que tener hambre. Las dos razones que ataca. Pero el diablo dice que camina como un león rugiente a ver quién puede devorar. Ahora, cuando leí eso, el diablo ataca ¿a qué? A el que puede devorar. ¿Usted ha visto a los quesaos? Esos son los como venaditos. Un león lo trata de correr. ¿Qué pasa? No lo puede ni alcanzar. Cuando tú estás en el Señor, Él es tu protección. Él pone viento en tus pies. Él te prepara. Él te hace libre. Pero si tú persistes en oír los rugidos del diablo, nunca vas a poder tener la victoria. Cierro con esto. Amén. Gálatas 5, 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y cuando leo eso y estudio, digo, ¿verdaderamente estoy libre? Y si estoy libre, quiero estar otra vez esclavizado. Hay millones de gente que han venido a los Estados Unidos porque en sus países eran esclavos, eran maltratados, eran destruidos, eran matados. ¿Usted piensa que quieren regresar a ese país? Pero el pueblo de Israel quería regresar a Egipto. El cristiano quiere regresar al mundo. Yo quiero ir al cielo. Usted debe de querer ir al cielo. Amén. Que Dios me lo bendiga.